Hola alumnos, alumnas. Este video corresponde a la clase 7, parte 2. Lo estoy reemplazando porque me hicieron notar que había salido mal grabado el sonido. Así que voy a rebobinar. En aquellas clases estábamos hablando de que en un movimiento curvilíneo, sea en el espacio, más fácil pensarlo en el plano, es útil y vamos a usar definir un vector tangente a la trayectoria, un versor tangente a trayectoria y un versor normal a la trayectoria. Esos versores, vectores de módulo 1, sirven para indicar direcciones y en muchos casos son más útiles que los versores I y J de los ejes cartesianos porque están asociados a características del movimiento. El vector tangente apunta en la dirección de la velocidad de la partícula. Por eso decimos que es tangente a la trayectoria. Y es fácil de calcular como el versor asociado a la velocidad. Es decir, la velocidad dividido el módulo de la velocidad nos da el vector tangente. El vector normal tiene que ser, para un sistema cartesiano, perpendicular al tangente. Siempre se toma apuntando para el lado de adentro de la curva y de módulo 1. Y lo habíamos definido al principio de la clase, en la parte 7.1, geométricamente con estas características. El punto es que hay que hacer las cuentas y hay que averiguar, o se puede averiguar, cuáles son las componentes del vector normal o cómo armar el vector normal. A eso vamos con la parte 2. Permiso, aquí estaría. Construcción analítica del vector normal. Esta parte es bastante técnica. Si les complica la vida, nos quedamos con la noción geométrica. Pero por completitud hacemos la matemática. Y son estas cuentas. Contamos con el versor tangente, que es un versor que tiene entonces módulo 1. El producto de un vector por sí mismo es el módulo del vector al cuadrado y para el vector tangente es 1. Ahora, esta construcción de vector tangente depende del punto en la trayectoria, o sea, depende del tiempo en el cual se mira la partícula. Entonces, el lado izquierdo acá es función del tiempo y el lado derecho no, es una constante, da siempre lo mismo. Entonces, si derivamos el lado izquierdo respecto del tiempo, nos tiene que dar 0, porque es la derivada de la constante. Para hacer la derivada de un producto escalar, resulta que las reglas dicen que es la derivada del primer factor por el segundo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, con producto escalar. Ya lo verán en las materias de matemática. Pero si me siguen esa cuenta, cuando uno hace esta derivada tiene t' derivado por t sin derivar, producto escalar, más t sin derivar por t'. Como el producto escalar es conmutativo, t por t', t' por t es lo mismo, tenemos dos veces t por t' con producto escalar. Y ese producto da 0. Y típicamente eso significa que t' es perpendicular a t. O sea, t' nos canta la dirección perpendicular a t, que es lo que necesitamos para armar el vector normal. Básicamente t' es la construcción de algo perpendicular a t. Y además, para hacer mejor, para justificar todo esto, hay que ver que t' es un vector no nulo, porque si no, perpendicular no significa nada. Si es de módulo distinto de 0, o sea, no nulo, y el producto escalar da 0, realmente es perpendicular a t. Entonces, por allá abajo hay una llamada al pie de página para hablar de eso. Me la salteo. Lo que les quiero contar es que t', que es, cuando hay aceleras, cuando el movimiento es curvo, cuando realmente hay curvatura, seguro va a ser distinto de 0, les cuento. T' es perpendicular a t. Y entonces, el versor del t', que es t' sobre su propio módulo, es lo que llamamos versor normal. T era un versor, T es un versor, ¿se acuerdan? Pero T', como derivada de un versor, no tiene por qué tener módulo 1. Por eso hay que hacer esta corrección para que se normalice y tenga módulo 1. Entonces, existe el vector normal. Se calcula haciendo derivadas. Bien. Cuando tenemos esas direcciones, lo interesante es que los vectores importantes del trabajo de cinemática, la velocidad y la aceleración, se pueden descomponer en esos ejes cartesianos tangencial y normal. Y esa descomposición se hace así, mira. Cuando la velocidad es no nula, cuando realmente hay movimiento respecto al observador, hemos escrito que el vector tangente era la velocidad dividido el módulo de la velocidad. Si volvemos a pasar la velocidad en módulo multiplicando, el vector velocidad se escribe como módulo de la velocidad por vector tangente. Es decir, como el módulo de la velocidad es positivo, el vector velocidad apunta en la dirección tangente. Ya sabíamos, de hecho,
construimos el vector tangente para que eso suceda. Ahora, con esto escrito, podemos hablar de aceleración haciendo la derivada respecto del tiempo. La derivada de la velocidad es la aceleración, y como está escrita acá como un producto, es la derivada del módulo de la velocidad, sin flechita, la derivada del módulo, por el vector tangente sin derivar, más la velocidad sin derivar por la derivada del vector tangente. Y esta derivada del vector tangente es la que recién les conté que tiene que ver con la normal. La derivada del vector tangente de la página anterior es el módulo del vector tangente por la dirección normal. Entonces, al hacer este desarrollo para la aceleración, nos quedan dos componentes o dos términos con un versor cada uno. El primer término es la derivada del módulo de la velocidad, que dice si el módulo de la velocidad crece o decrece, eso dicen las derivadas, multiplicado por la dirección tangente, es la parte tangencial de la aceleración, y otro término que es, bueno, esta expresión por el versor normal, que es la parte normal de la aceleración. Vale decir, la aceleración en general cuando el movimiento es curvo tiene una componente tangencial que apunta como la velocidad y una componente normal perpendicular a la velocidad, que es lo que les cuento acá. Y cada componente tiene una interpretación. Les cuento que esto lo volvemos a ver en la práctica 5 cuando hagamos la aplicación de movimiento circular, el movimiento curvo más controlado que vamos a tener, más trabajado que vamos a tener en esta materia. Pero esto que escribo ahora es general para cualquier movimiento curvo, sea circular o sea cualquier curva. Entonces, lo que se ve en esta expresión, le acabo de decir, estaba escrito. El vector aceleración tiene una componente tangencial, que es la derivada del módulo de la velocidad. Es la que nos dice si el vehículo va a ir más rápido o más despacio en módulo. Si la derivada esta es positiva, quiere decir que el módulo crece con el tiempo y el vehículo va a ir cada vez más rápido. Y si es negativa, decrece. La componente tangencial tiene una interpretación bien clara de si el vehículo va a ir más rápido o más despacio en módulo. Y la componente normal es la otra que está ahí al lado. No puedo decir mucho técnicamente, pero les cuento que tiene que ver con la curvatura del movimiento. El dibujo en general es, dada la trayectoria, en un punto que observamos la partícula hay una dirección tangencial, que es la de la velocidad, y una dirección normal hacia adentro de la curvatura, y el vector aceleración es un vector ahí, fuera de esos dos ejes, con una componente tangencial y una componente normal, que tienen su interpretación. Esto es importante como anticipo para trabajarlo con cuidado en la práctica 5, cuando hagamos movimiento circular. ¿Okay? Van los ejemplos. Un ejemplo bien trabajado en la práctica 3 es el tiro oblicuo. En el tiro oblicuo ustedes ven la velocidad paralela. Esto que estoy recorriendo pensamos que es de izquierda a derecha, esa parábola negra. En algún momento en que todo está en subida, la velocidad es tangencial a la parábola que dibuja la trayectoria, y la aceleración es la aceleración de la gravedad. No tenemos que andar buscándola, ya sabemos que apunta para abajo y vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El asunto es que en esta posición, lo que se llama dirección tangencial y dirección normal, muestra que la aceleración tiene las dos componentes. En el punto más alto de la trayectoria, tangencial es horizontal y normal es vertical. La aceleración de la gravedad, que siempre apunta para abajo, tiene solamente componente normal y no tiene componente tangencial, porque cayó sobre un eje y no tiene componente sobre el otro. Acá lo que está cambiando son los ejes en los que descomponemos. La gravedad, la aceleración de este movimiento es siempre la misma. Seguimos acompañando el movimiento y en la bajada el eje tangencial se ve acá, el eje normal se ve acá, y entonces de vuelta la aceleración, que es siempre la misma, constante, la vemos con dos componentes en la dirección normal y tangencial. Entonces, en este juego lo que va acompañando al movimiento, lo que va cambiando con el tiempo, es la orientación de estos ejes importantes, el tangencial y el normal. Y los vectores, al descomponerlos sobre esos ejes, los vamos a usar porque las componentes tienen su significado particular. La componente Y y la componente X nos dice algo respecto al sistema externo, pero la componente tangencial y la componente normal nos dice algo respecto de lo que está pasando en el movimiento. Hemos hecho tiro oblicuo mucho, acá lo tengo hecho con GeoGebra, un movimiento en la parábola, conocemos la posición en azul, la velocidad siempre tangente a la trayectoria y la aceleración siempre la misma hacia abajo, que es la de la aceleración de la gravedad. ¿Okay? Lo que le voy a pedir a GeoGebra acá es que me dibuje una recta
tangente, ¿dónde está? Tangente al punto de la trayectoria y a la parábola. Esa recta negra es dirección tangente y como corresponde es la dirección en que está la velocidad. Y la dirección normal, sin hacer ninguna cuenta, se la pido a GeoGebra como una recta perpendicular al punto en cuestión y a la otra recta. Perpendicular a la tangente, tac, aparece la normal. Y entonces se ve que la velocidad tiene componente tangencial y nada de normal. En cambio la aceleración, en este caso, tiene una componente tangencial negativa y una componente normal positiva, porque el eje normal se toma hacia adentro de la curva. Si hacemos correr el tiempo, la aceleración va a ser siempre la misma, pero la velocidad va cambiando, los ejes tangencial y normal van cambiando, y entonces imagínense que las proyecciones de la aceleración que está en verde van cambiando porque se va pegando más a un eje o al otro. En ese lugar, la aceleración es puramente normal. Empezamos la bajada y la aceleración vuelve a tener una componente tangencial chiquitita y una normal más grande, ¿no? Porque hay poca inclinación. Y si sigue la parábola y los ejes se inclinan bastante, vemos más volcada la aceleración hacia la dirección tangencial y va quedando menos en la dirección normal. Bien, eso es un ejemplo bien conocido. Y en general, lo mismo para cualquier curva. Dibujo la dirección tangente, dibujo la dirección normal, y al correr el tiempo vemos que la velocidad cambia en rojo. En este caso la aceleración va cambiando porque es un movimiento distinto, no es de aceleración constante, pero en cada momento tiene sentido pensar en la proyección que tiene la aceleración sobre los ejes tangencial y normal. La velocidad no, la velocidad siempre es tangencial, pero la aceleración en general tiene componente tangencial y normal, y eso es lo que nos va a dar trabajo en la próxima práctica. Una componente tiene que ver con si aumenta el módulo de velocidad y la otra componente tiene que ver con si dobla, si hay curvatura. Bien. Recuperada esta parte, los saludo hasta la próxima.